que no se ha acusado a Israel en los últimos 2 años. Hambre, crímenes de guerra, genocidio, ataques a supuestos trabajadores de hospitales y periodistas. Y como diría Elaine de Seinfeld, falso, falso. Sí, y lo falso sigue avanzando. Acabamos de recibir un golpe. La embarcación está en llamas. Nuestra embarcación está en llamas. Un dron atacó oficialmente la lancha familiar, soltando una bomba que explotó e incendió la embarcación. Han bombardeado una lancha una vez más con civiles a bordo. Las reinas del drama de la flotilla lograron titulares mundiales, ya que medios como el New York Times, la British Broadcasting Corporation Cable News Network y el Independent difundieron el informe sin verificar ni esperar la verdad. Durante el proceso, el incidente se usó para continuar la campaña de difamación contra Israel y mostrarlo negativamente en los artículos publicados. No importa que a las pocas horas, las autoridades tunecinas que investigaron el incidente informaron que no se trató de un dron, sino en realidad de un accidente causado por el cigarro de uno de los viajeros de la flotilla. Pero los titulares siguen ahí, moldeando la realidad. ¿Pero realmente nos sorprende esto? Estos payasos y sus mentiras son solo otro elemento de toda la farsa, de toda la mentira que es la causa que apoyan, encajando perfectamente con las otras mentiras que se están contando. Pero para los medios no hay diferencia. Siguen difundiendo las mentiras y las acusaciones. Incluso cuando salen videos como este, desmintiendo el hambre en Gaza, ¡oh, el horror! Así que incluso con videos como este saliendo, seguirán con las narrativas falsas o inventarán algo nuevo. Como aquí, pueden hacer la acusación de que Israel está cometiendo un colesterolicidio, lo que provoca que todos los que quieren aparentar virtud en Michigan vean la luz. Solo caminando por mi pequeño pueblo con una cuchilla para proteger a los palestinos de una camiseta sin mangas. Esto no es la luz. Esta es la luz. Sí, hola, sur de Oregón, Palestina libre, gracias. Si tienes una causa falsa para un pueblo falso, apoyada por farsantes como este Freddie Mercury de la Shemata, ¿por qué no falsificarían las noticias? Hola, soy Daniel Seaman y estás viendo Straight Up en JNS Televisión transmitiendo desde Jerusalén, Israel. Imagina a toda la gente viviendo el hoy. Imagina a toda la gente viviendo en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Bueno, yo no soy uno, pero hay muchos allá afuera que dicen serlo, como esos de Michigan que seguro están en la flotilla. Dicen que no tienen motivos para matar o morir, pero protestan violentamente de río a mar. Esto mientras apoyan a terroristas, elogian a yihadistas asesinos y al mismo tiempo hacen sus vidas miserables. En Israel ya vivimos eso. Tenemos la imaginación de aquellos que se dejaron llevar por los sueños leninistas que nos impusieron. Hace 32 años Israel firmó los acuerdos de Oslo. En la ceremonia, el primer ministro israelí Rabin dijo lo siguiente: aquí estamos ante ustedes, hombres cuyo destino y cuya historia nos han enviado en una misión de paz para poner fin de una vez por todas a 100 años de derramamiento de sangre. Nuestro sueño también es su sueño. Sí, ¿quién en Occidente no desea y sueña con la paz? Los islamistas, por otro lado, manipularon nuestros sueños para avanzar su pervertido engaño de los deseos islámicos. En los años siguientes hubo violencia, terrorismo, asesinatos, atentados suicidas y lanzamiento de misiles, culminando en los horrores del 7 de octubre. Mientras tanto, esos socios pacíficos participaron en secuestros y asesinatos de niñas, agresiones a mujeres, apuñalamientos, decapitaciones y linchamientos. Y cuando la gente intenta oponerse a esas acciones, defender a las mujeres y niñas abusadas, son etiquetados y criticados. ¿Les suena familiar? Esto está ocurriendo en todos sus países ahora. No se trata solo de Israel. Israel es solo el canario en la mina. Sus gobiernos ofrecen lo que parece ser un argumento racional para una política que en realidad socava los intereses de su propio país. Al fabricar una crisis, construyen una realidad falsa y luego le venden al público una solución para el mismo problema que inventaron. En el caso de Israel, Robin y París crearon la ilusión de que estábamos agotados por la guerra, desgastados por el conflicto, y que la paz estaba a solo una concesión más de distancia, impulsando una narrativa que fracasó en la realidad. Mientras los soñadores de nuestro lado buscaban paz y reconocimiento, nuestros socios respondieron atacando la legitimidad de Israel y negando el derecho del pueblo judío a la autodeterminación.
Todo esto resultó en la campaña de aniquilación de Hamás, apoyada por regímenes terroristas islámicos que buscan nuestra destrucción, lo que le permite a Israel enfrentarse a sus enemigos y resistir los desafíos que enfrentamos son nuestros valores familiares y comunitarios y nuestra identidad religiosa. Occidente está experimentando una crisis de identidad, marcada por una erosión deliberada y sistemática de sus valores fundamentales. El primer ministro británico, Starmer, puede alertar sobre amenazas hipotéticas como la prueba de emergencia que emitió esta semana. Mientras ignora la amenaza real que ya está en tu puerta, si quieres sobrevivir, no puedes seguir viviendo en un sueño imaginario. Debes enfrentar la realidad de frente, guiado por los valores fundamentales que definieron quién eres. Como mencioné en mi introducción esta semana, en realidad el sábado es el 32º aniversario de la firma de los Acuerdos de Oslo, el acuerdo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina firmado en Washington, Distrito de Columbia. Y la semana pasada escuché en Radio Galay Soil una entrevista con uno de nuestros invitados de hoy, quien ya ha sido invitado mío antes, Eldad Beck, quien es un periodista israelí. Y Don Netanyahu lo entrevistó en el programa el viernes pasado y fue una conversación interesante. Eldad, en ese momento, durante la firma, según entiendo por nuestra conversación, él estaba en Túnez, pero estaba muy a favor del proceso de paz y de avanzar con él. Y tuvo eventos muy esclarecedores en los años siguientes que pensé que sería interesante compartir también con nuestros televidentes. Eldad, gracias por acompañarme de nuevo. Eres mi primer invitado repetido y me alegra tenerte de vuelta. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Regresemos 32 años atrás a lo que creías y te hacía feliz. Puedo admitirlo, en ese momento yo trabajaba en la oficina del primer ministro. Y aunque vengo de la derecha, dije, ¿sabes qué? Tal vez tengan razón. Tal vez deberíamos seguir este sueño y continuar con esto. Tú ya estabas ahí. ¿Qué viste y qué te pasó a lo largo de los años? Bueno, primero que nada, como mencionaste, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, yo estaba en Túnez y compartía la euforia que había en Israel por la paz en ese momento, creyendo que realmente estábamos presenciando un cambio histórico en la historia de nuestra nación y en la historia de Medio Oriente. Más adelante me sentí sumamente decepcionado cuando Benjamin Netanyahu fue elegido por primera vez como primer ministro en 1996. Y como parte de mi decepción, decidí dejar el periodismo y fui reclutado por un austriaco, organización que trabajaba en el campo de la asistencia a países en desarrollo y principalmente en África, pero puse como condición que me uniría a ellos solo si me permitían iniciar una operación en los llamados territorios palestinos, que en ese momento era el 97, estaban administrados por la Entidad de Autonomía Palestina. Y mi ideal era intentar usar mi actividad en esta organización austriaca. Estábamos recibiendo fondos del gobierno austriaco, estábamos recibiendo fondos de la Unión Europea para desarrollar proyectos que promovieran la paz entre israelíes y palestinos. Ahora, yo estaba ahí porque la organización es una organización no gubernamental. Es una organización gubernamental, no gubernamental, algo que sé que solo existe en Austria. Así que teníamos título de pertenencia al gobierno austriaco. Y de hecho yo estaba viajando por los llamados territorios palestinos, en Gaza, en Judea, en Samaria, para encontrar proyectos que pudiéramos desarrollar juntos y para trabajar en el desarrollo de un proyecto muy específico que nos fue sugerido por la persona que fue elegida como representante de mi organización en Ramallah, que era la mejora de una escuela para ciegos en la ciudad de Jenin. Hoy en día no lo creerías, pero en realidad pasé bastante tiempo en Jenin antes de que se convirtiera en una capital del terrorismo palestino.
Pero esto no era inusual. Hay muchos grupos, también organización no gubernamental israelíes, que iban ahí para tratar de impulsar el proceso de paz, para hacerlo realidad, para que fuera beneficioso para los árabes que vivían en Judea y Samaria, y al mismo tiempo entregando la responsabilidad a la Organización para la Liberación de Palestina para que tomara el control de esto, todo bajo la visión de que esto resultaría en algo positivo que beneficiaría a ambas partes eventualmente, porque si las cosas van bien para los árabes en Judea y Samaria, ellos abrazarán el proceso de paz e Israel también se beneficiará de esto. La idea era muy positiva. En efecto, así es. Y realmente esperaba poder hacer mi pequeña contribución para promover el proceso de paz, a pesar de que en ese momento el gobierno israelí aparentemente estaba trabajando en contra de las posibilidades de paz. Y yo estaba ahí. Hablo árabe. Y, sabes, he sido corresponsal para el mundo árabe, para algunos medios israelíes, y estaba trabajando con los palestinos. La mayoría de ellos no sabía que yo era israelí y definitivamente no se daban cuenta de que hablaba árabe y entendía lo que decían. Cuando era periodista solía ir a esas zonas y escuchaba lo que querían que transmitiera como mensaje al público israelí. Pero entonces, por primera vez, empecé a entender realmente cuál era la realidad que la autoridad palestina estaba construyendo en los territorios, que era completamente opuesta a la idea de la paz. Te voy a dar algunos ejemplos. Primero que nada, queríamos desarrollar algunas escuelas técnicas en los llamados campos de refugiados en Judea y Samaria. Eso no fue permitido por la autoridad palestina. Nos dijeron de manera muy directa que los refugiados son un asunto palestino y que así se va a quedar, lo que significa que la autoridad palestina no estaba interesada en absoluto en mejorar las condiciones de vida de los jóvenes que viven en estos campos, ni en darles ninguna posibilidad de un mejor futuro. Y así fue como siguieron desarrollando la violencia y la cultura asesina que trajeron con ellos desde el extranjero. Yo estaba tratando de desarrollar proyectos de educación para la paz y eso también fue apoyado por la autoridad palestina. Ellos no mostraron ningún interés en promover la educación para la paz. El último ejemplo es lo que pasó con la escuela para ciegos. De hecho, habíamos recibido los servicios del mejor experto del mundo en este ámbito de la educación para ciegos. Y desafortunadamente para los palestinos ella era israelí. El lado palestino, principalmente nuestro representante en Ramallah, quien antes estaba afiliado a la Organización para la Liberación de Palestina, hizo todo lo posible para sabotear su trabajo, a pesar de que ella trabajaba seriamente y dedicó mucho tiempo para construir esta escuela mejorada para ciegos en la ciudad de Jenin, que también era la ciudad de donde provenía nuestro representante. Pero el hecho de que ella fuera israelí lo cegó tanto que hizo todo lo posible para mantenerla alejada del proyecto y lamentablemente lo consiguió. ¿Era residente de ahí o era uno de esos que vinieron de Túnez con la Organización para la Liberación de Palestina? Era uno de los que regresaron con la Organización para la Liberación de Palestina desde Túnez y también nos fue recomendado por el representante de la Organización para la Liberación de Palestina aquí en Viena en ese momento, lo que significa que estaba conectado con el establecimiento de la Organización para la Liberación de Palestina. Y así es como funciona. La gente debe entender que en realidad traer a la Organización para la Liberación de Palestina a los llamados territorios Gaza, Judea y Samaria, en realidad ha abierto las puertas a la violencia y el terrorismo. Antes de eso, a pesar de la llamada ocupación de los israelíes, había un modus vivendi, había una coexistencia con Israel. Tendemos a olvidarlo ya porque se ha derramado mucha violencia en los últimos 30 años. Pero
la situación, incluso los propios palestinos, aquellos que conocieron la situación antes de la firma del Acuerdo de Oslo, admitieron que la situación bajo la llamada ocupación israelí era mucho, mucho mejor que bajo la verdadera ocupación de los elementos que vinieron de Túnez de la Organización para la Liberación de Palestina y después la ocupación de Hamás, que en realidad, o sea, yo lo llamo ocupación, pero no debemos olvidar que ellos fueron elegidos democráticamente en... Exactamente. Porque la mayoría de la gente se hartó de la Organización para la Liberación de Palestina. Solo quiero decir que crecí en Ashkelon en los 70s y en los 80s y teníamos muchas conexiones con Gaza. Primero que nada, la mayoría de los habitantes de Gaza encontraban trabajo en Ashkelon y en las ciudades del sur de Israel, en fábricas, en los municipios, en la construcción. Entraban y salían libremente. Nosotros íbamos a Gaza, algo impensable hoy. En ese tiempo visitábamos restaurantes en las playas. Por ejemplo, allá cuidar nuestros autos era más barato y lo hacíamos, así que teníamos esa experiencia. Y entonces, esta idea de traer a la Organización para la Liberación de Palestina, que nos decían que era la única representante del pueblo palestino, si los reconocemos, habrá paz, pero eso no sucedió. Entonces, tú estabas trabajando con estos proyectos, tú estabas presenciando esto. Yo, por mi parte, trabajaba con el gobierno y veía esto con los periodistas. Mientras que los periodistas israelíes eran muy receptivos y muchos de estos periodistas árabes de Judea y Samaria venían a Jerusalén, convivían con ellos. Yo también sé árabe y podías escuchar las conversaciones. Bueno, del lado israelí era muy aceptado e imaginaban un futuro. Eran muy pragmáticos en el sentido de que también sabían hacia dónde iba la Organización para la Liberación de Palestina con esto. Y sabían con quién tenían que alinearse para poder seguir trabajando. Es decir, o estaban con la Organización para la Liberación de Palestina o en Gaza con Hamás, o no podían tener empleo. Pero tampoco tenían nada. Todo el concepto de paz, como nosotros lo veíamos, no era la forma en que ellos lo veían. Ellos lo veían como algo totalmente diferente. Toda la idea de la solución de dos estados que todavía algunos intentan impulsar no existía en ninguno de los lugares que visité allí. Y era muy claro que ellos querían ver la destrucción del Estado de Israel. Y esta fue, de hecho, una experiencia personal que me hizo comprender completamente con quién estamos tratando. Y desafortunadamente, muy poco tiempo después de que dejé de trabajar para esta organización, estalló la segunda intifada, lo cual era algo que se podía esperar debido a la incitación y la educación de odio que la Organización para la Liberación de Palestina trajo consigo a los llamados territorios palestinos. Y de hecho, ahora, ya sabes, 32 años después, estamos lidiando con generaciones tras generaciones de jóvenes palestinos que fueron adoctrinados únicamente con odio racial contra los judíos. Y desafortunadamente, ya sabes, han existido. La Organización para la Liberación de Palestina y Hamás les trajeron tanta violencia al avivar los conflictos con los diferentes pasos que hemos vivido en los últimos 32 años, ya sabes, como los ataques terroristas e Israel reacciona y luego el 7 de octubre, que realmente fue una experiencia traumática para los israelíes y la respuesta apropiada de Israel. Así que al final del día, alguien debe decir que la Organización para la Liberación de Palestina y los acuerdos de Oslo han sido un desastre para los propios palestinos. Y no estoy hablando de los israelíes. También es un desastre para los israelíes porque dejamos de contar a los israelíes que han muerto debido a ataques terroristas ejecutados por personas de la Organización para la Liberación de Palestina, Hamás, y la Yihad. Pero para los propios palestinos es una terrible catástrofe. Y en lugar de tratar de aprender de los errores del pasado, vemos principalmente en Europa hoy en día la perseverancia en tratar de avanzar ideas fallidas que solo han traído dolor, tristeza, muerte y destrucción tanto a israelíes como a palestinos. Y cuando preguntas de verdad,
uno mismo, ¿están los europeos realmente interesados en una solución pacífica en Medio Oriente o no? Porque por la forma en que están reaccionando, aferrándose a esta idea de la solución de dos estados, que obviamente hoy en día, especialmente después del 7 de octubre, no va a suceder. Al aferrarse a eso, los europeos, la Unión Europea, se han convertido en el principal obstáculo para la paz en Medio Oriente. Creo que incluso entre el mundo árabe hay una aceptación mucho más amplia de la idea de que los palestinos son su propio problema. Los palestinos están en el centro del problema y mientras no se aborde este problema, no se avanzará hacia ninguna paz en Medio Oriente. En el mundo árabe lo entienden, en Europa en realidad estado a estado, sobre todo en Europa occidental, ceden ante la presión terrorista de los palestinos, de las fuerzas pro-palestinas, principalmente provenientes de la izquierda, que en realidad, ya sabes, de la misma manera en que tratan con Israel y quieren acabar con Israel, quieren acabar con los europeos. Exactamente. Y esta enorme protesta pro-palestina que ves en Berlín, en Londres, en París, en Madrid, no es pro-Palestina ni anti-Israel. Es venir a decirles a los europeos, chicos, nosotros somos los nuevos dueños de la situación de la tierra, ¿de acuerdo? Y ustedes harán exactamente lo que les digamos. Ahora empieza con cambiar la política hacia Israel, pero seguirá con aceptar las leyes de la Sharia y con hacer que el Islam sea un reemplazo para otras religiones en Europa. Y pueden ver por lo que hemos pasado aquí. Por un lado, casi 2 millones de árabes han sido ciudadanos con todos los derechos en Israel desde 1948, aunque se difunde la mentira de que es un apartheid. Quienes son lo bastante honestos para venir y verlo, notan que esa población goza de todos los derechos en Israel y no querría pertenecer a una autoridad palestina. Y luego tienes a aquellos que no son responsables, a quienes no se les exige cumplir con sus compromisos del lado árabe en Judea, Samaria y Gaza. También mencionaste la intifada este mes, en unos 10 días, en 2 semanas de hecho. Será el 25 aniversario de la intifada que inició aquí. Si cuando dicen globalizar la intifada, ¿qué quieren globalizar si los judíos están en Israel? ¿Qué están haciendo exactamente? Es exactamente lo que estás diciendo. Están llevando su intifada contra Occidente. Y como siempre dicen los iraníes de manera muy simple, nosotros somos el pequeño Satán. Estados Unidos, Occidente, son el gran Satán. Tendrán estas cosas en la puerta y ya lo están enfrentando. Absolutamente. Esto es lo que estamos viendo en Europa hoy en día. Y desafortunadamente vemos demasiados gobiernos que están sentados, que están cediendo, que de hecho están trabajando con estas fuerzas diabólicas para provocar el fin de Europa bajo la apariencia de derechos humanos, derechos de los inmigrantes, derechos de los refugiados y lo que sea. Lo que estamos viendo desafortunadamente hoy es la ocupación generalizada de grandes territorios dentro de Europa. Y los europeos, desafortunadamente, ellos empiezan. Puedes ver que en Inglaterra, por ejemplo, en Irlanda, en España, hay algunas iniciativas para detener esta corriente de inundación esos países, pero desafortunadamente creo que está llegando demasiado tarde y definitivamente es muy poco. Viajas mucho por tu trabajo como periodista en Europa, especialmente en Europa del Este, Austria y Alemania. Las ideas que ves en este momento, y hay algo que puedas ver desde Israel que pueda ayudarles quizás a abordar a esas personas que están despertando a la realidad, que pueda ayudarles a enfrentar la amenaza que tienen justo en la puerta en este momento. Creo que antes que nada tenemos que ser muy claros en nuestros mensajes al mundo, especialmente a Occidente. Creo que si de verdad estamos considerando la posibilidad de
anexar partes de Judea y Samaria a Israel, creo que debemos tener mensajes muy claros sobre el derecho que tenemos sobre esas tierras. Exactamente. Creo que debería haber un poco más de trabajo por parte de Israel, primero que nada, para que nuestros amigos alrededor del mundo, y creo que no son tan pocos, sientan de nuevo que sabemos lo que estamos haciendo. Oslo en realidad confundió a muchos de nuestros amigos porque lo que pasó fue que de alguna manera abandonamos nuestra narrativa y empezamos a trabajar para la falsa narrativa palestina, diciendo que ellos son la población indígena de este país. Han estado ahí durante siglos, han estado ahí desde siempre, etcétera, etcétera, y ellos son los dueños de la tierra. Y simplemente empezamos a difundir estas ideas en lugar de decir, no, la tierra es nuestra. La mayoría de los llamados palestinos son inmigrantes o descendientes de inmigrantes de otros países árabes o incluso países musulmanes, que vinieron a establecerse en esta tierra porque creían que su situación económica mejoraría, lo cual, por cierto, sí sucedió. Y aquí de nuevo ves paralelismos con la situación en Europa. Todas esas personas están llegando a Europa para obtener mejores condiciones de vida, viviendo principalmente a expensas de los europeos. Pero realmente tenemos que decir que la tierra es nuestra. Y si aceptamos ciertos compromisos, no es porque renunciemos a nuestro derecho sobre esta tierra, es porque estamos dispuestos a compartir. Y como la otra parte no está dispuesta a compartir, no hay ninguna razón para seguir creyendo en estas ideas de soluciones de dos estados. Debemos ser extremadamente claros con lo que le estamos diciendo al mundo. Los palestinos o los llamados palestinos han tenido sus oportunidades una y otra vez y han perdido todas esas oportunidades. En lugar de hacer de Gaza un lugar próspero con todo el dinero que han recibido miles de millones y miles de millones de todo el mundo. Mira lo que han hecho. Mira la destrucción y la muerte que se han traído a sí mismos. Así que pues el problema son los palestinos y tenemos que ser extremadamente claros al decir estas cosas al mundo. Eldad Beck, ojalá el mundo lo comprenda. Y antes de que les vaya tan mal como nos pasó a nosotros aquí el 7 de octubre, quiero agradecerte por acompañarnos de nuevo. Te deseo un Shana Tova por el Año Nuevo Judío. Seguro volveremos a contactarte para conocer tu opinión. Y quiero agradecer a nuestros espectadores por acompañarnos una vez más aquí en Straight Up, en JNS Televisión. Espero verlos a todos la próxima semana. Gracias.